Amén. Iglesia, un sábado más, un día más, mejor dicho, que vamos a escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros. Amén. Amén. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Vuelvo a preguntar, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Dile a que está a tu lado, eres iglesia de Cristo. Díselo, eres iglesia de Cristo. Díselo. Eres iglesia de Cristo. Si me acompañan nuestras Biblias, iglesia de Cristo, en la página 1113, díganme amén cuando esté por ahí. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, siguiente dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Dice todas estas cosas. Toda esta palabra proviene de nuestro Señor Jesucristo. Del santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. El único Dios verdadero. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Por qué pregunto tanto dónde está la iglesia de Cristo? Porque hemos creído a Cristo, hemos creído en nuestro Dios, en el único Dios verdadero. Le pertenecemos porque nos compró con precio de sangre derramada en la cruz. Él nos compró para Él. Un precio que nadie puede superar. ¿Y por qué digo todas estas cosas? Porque tenemos que ser conscientes de quiénes somos en Cristo y qué somos en Cristo. Somos iglesias de Cristo, individualmente y en conjunto los que tenemos el Espíritu de Cristo. La congregación es iglesia de Cristo, que somos los cristianos congregados. Como dice la palabra de nuestro Señor, nuestro Dios, donde estén dos más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, necesitamos estar conscientes de quiénes somos y no debemos escuchar las mentiras del diablo. Porque el diablo, el maligno, el Señor lo reprenda, y sus demonios siempre nos están diciendo: tú no sirves, no vales, eres un mal cristiano, no puedes llevar la palabra de Dios como es, y siempre nos está buscando peros y defectos. Y siempre nos quiere causar problemas. Y mientras pasa eso, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Cristo, que es Cristo mismo, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el ángel de Jehová, como está a nuestra derecha, guardándolo y protegiéndolo. Acampado significa que nunca se va, que siempre está ahí. 24/7, 365. ¿Está escuchando el ángel de Jehová qué acusaciones, qué mentiras nos está diciendo ese diablo mentiroso, Señor? Pero el maligno no se puede acercar, porque dice la palabra que el maligno no le toca a quien cree en Cristo. A los que hemos sido hechos hijos de Dios, el maligno no le toca. Entonces, iglesia, saquémonos las mentiras que nos haya puesto el diablo, el Señor lo reprenda en nuestra cabeza. Y tengamos claro que somos iglesia de Cristo, somos propiedad de Cristo. Hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, somos nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron. Porque nuestro Señor Jesucristo perdona y limpia y borra. Pero el hombre no. El hombre perdona y no se olvida. Siempre se le queda el gusanillo ese ahí. Pero como nuestro Dios, es el único Dios verdadero. Él sabe lo que hay en el corazón de la persona, si se arrepintió de verdad o no. Porque si el Señor le perdonó, es porque hubo perdón, hubo arrepentimiento genuino. Porque si no lo hay, el Señor no perdona. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Y cómo sabemos que esa persona se arrepintió y que? Porque ha habido un cambio en la vida de la persona. Porque si antes hacía lo malo y se arrepintió, pidió perdón al Señor y el Señor les perdonó,
le limpió y le perdonó y le limpió de pecado, esa persona cambió su actitud. Dejó de hacer lo malo que hacía. Sea pequeño, mediano o grande la maldad que hubiera hecho. Se convirtió de sus malos caminos. Se vino a Cristo. Que de eso se trata. Entonces, es nuestro Dios que nos está diciendo hoy en su palabra y que puso en mi mente y en mi corazón. Tiene que saber mi iglesia que me pertenece, que yo soy su Dios, que no hay otro. ¿O es que tiene otro Dios en mi iglesia? ¿A quién tiene en el trono de su corazón? ¿O qué es lo que tiene en el trono de su corazón? Nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él no murió por nadie que no sea para abrir la puerta de la salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que de eso se trata la palabra de Dios, de eso se trata. El que murió nuestro Señor en la cruz, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero por qué fue necesario eso? Porque el ser humano se perdió, se apartó del Señor, porque el Señor los creó en el jardín del Edén, aunque muchos no lo crean, pero así fue. Así fue. Y luego pasó todo lo que pasó, lo que sucedió, según la palabra, conforme a la palabra, según la palabra de Dios, según está escrito ahí. Entonces es nuestro Dios hoy diciendo a sus hijos, tienes que tener claro, mis hijos, tienen que tener claro quiénes son en Cristo Jesús. Tenemos que tener claro. Nos vaya bien o no nos vaya bien. ¿Quiénes somos en Cristo? Porque cuando no conocíamos a Cristo o le conocíamos de lejos y no estábamos en Cristo como estamos ahora, firmes en Cristo, habiéndole recibido como nuestro único Señor y Salvador personal, estábamos gobernados y dominados por el mismo diablo Satanás, Señor reprenda, porque teníamos entonces el espíritu de este mundo, que es el espíritu de Satanás, el Señor reprenda. Porque las cosas hay que decirlas claras en el Evangelio. No se puede andar con medias tintas, ni se puede predicar opiniones personales, ni interpretaciones privadas. Yo tengo que predicar, todos los que predicamos, los que hablamos de la palabra de Dios, tenemos que hablar lo que dice aquí, punto. Es que el dueño de la obra se llama Jesucristo de Nazaret. Nosotros somos siervos inútiles, lo dice la palabra de Dios. Entonces, el que esté subido en el orgullo, la vanidad, la presunción, que se baje de ahí antes de que lo baje nuestro Señor. Antes de que lo baje nuestro Señor, porque el Señor no soporta la vanidad, el orgullo, la presunción. Porque los ministerios son de Dios. Los ministerios no son del Señor tal, no. No. Mi iglesia será llamada casa de oración. Punto. Punto. Iglesia de Cristo hay una sola. Doctrina hay una sola. Sana doctrina hay una sola. Pero mucha gente interpreta. Hay personas, vamos a decirlo así, hay personas, predicadores. Hay personas que predican la palabra de Dios, predicadores, y predican, unos correctamente se ciñen a la palabra de Dios, pero unos predican una parte y la otra no. Otros predican la mitad primero y la segunda no. Otros predican al revés, pregunta al contrario. Predican el Nuevo Testamento, pero el Antiguo no. La palabra de Dios es una sola. Eso no quiere decir que tengamos que volver a la circuncisión. Tenemos que tener un poco de sentido común. Porque si antes teníamos el entendimiento entenebrecido, ahora no, en Cristo no. Para entender y comprender la Escritura. Y si hay algo que no entendemos, le pedimos al Señor que nos ayude a entender. Pero hay cosas que son fundamentales, básicas y sencillas que sí podemos entender. Lo que no podemos pretender es comprender toda la palabra y la profundidad de la palabra de Dios en 2 meses. Y no todos tenemos la misma capacidad de comprender y de entender. Entonces, pero lo que sí tenemos que entender es que en quién hemos creído, en el único Dios verdadero. ¿Qué somos en Cristo? Somos iglesia, le pertenecemos. Somos hechos hijos de Dios. Lo dice la palabra de Dios.
Porque así se tienen que decir las cosas. Así la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Así como tenemos que decir. No, yo creo, yo pienso, yo entendí, yo... No. En una tertulia se pueden dar opiniones personales, pero a la hora de predicar a Cristo, predicar su palabra, se predica a Cristo y se predica su palabra. Entonces el Señor nos está llamando a volver al camino, a volver a la senda antigua, a las bases de la sana doctrina, a los fundamentos doctrinales. ¿En quién hemos creído? En Cristo. Pues vamos a creerle a Cristo. Si el Señor dice que no debemos hacer esto ni lo otro, todo lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra, que no debemos hacer es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Porque quien está en Cristo se dedica a hacer lo malo, mejor le hubiera sido, mejor le sería no conocer a Cristo. Porque podría tener la posibilidad de conocer a Cristo, que el Señor le perdone los pecados, pero como ya conoce la verdad, sabe que no debe hacerlo, y si lo hace a propósito, el Señor tenga misericordia. Iglesia, se trata de levantarse, de levantar nuestros corazones, levantar nuestra fe, avivar nuestra fe en Cristo. Nos vaya bien o no nos vaya bien. ¿Por qué? Porque al final, siempre quien nos va a quedar es Cristo en nuestras vidas. Nada de lo demás nos va a quedar. Hoy podemos tener algo, mañana no. Pero el Señor nos puede dar algo mejor que lo que teníamos 1.000.000 de veces. Es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos al Señor. ¿O es que alguien acaso le quiere pertenecer a otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que tener las ideas claras, los pensamientos claros. Tenemos que estar claros en donde tenemos los pies, los tenemos en la roca, en los fundamentos. Nuestro Dios quiere que su iglesia no se olvide de dónde lo sacó, de dónde la sacó, porque es que nosotros tenemos un testimonio, que ese es el que aviva nuestra fe. Y cuando nosotros hablamos de Cristo a alguien, es nuestro testimonio es la bandera que nosotros le presentamos. El Señor hizo esto conmigo en mi vida, pero ese testimonio es, el Señor Jesucristo hizo esto en mi vida, porque a Él siempre toda la gloria y toda la honra, iglesia. Porque estamos hablando de dónde vamos a pasar la eternidad. Nosotros ya somos eternos. La cuestión es dónde la vamos a pasar. Pero queremos pasar la eternidad en la presencia de Dios el día que Dios quiera. Pero para eso tenemos que mantener nuestra fe y seguir caminando adelante con Cristo, agarrados a Él, con problemas sin problemas, con dificultades sin dificultades, estando bien o no estando bien. Señor, no puedo con mi vida, pero yo me agarro a ti y tú sabes, tú me creaste, tú sabes cómo yo soy. Señor, examíname, ayúdame, sácame adelante porque yo solo no puedo. Si no, no va a ayudar. Pero a su forma, a su manera, cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Porque nuestro Dios no es la marioneta de nadie. No es la marioneta de nadie. Iglesia, el amor de Dios por nosotros no lo tiene nadie más. A ver quién es capaz de ir a la cruz y decir, yo voy a morir en la cruz. Voy a morir en la cruz por los pecados de mi hermano, para que Él sea salvo. Voy a ir ahí. ¿Quién va? Nuestro Señor fue, y no por uno, por muchos. Que se dice rápido, se dice muy pronto. Se tarda poco en decirlo. Pero el amor de Dios por nosotros, el amor de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, es inmenso, es infinito. Es infinito. Porque va más allá de la vida, va más allá de la muerte. Porque eso implica una resurrección, iglesia. Una resurrección. Iglesia, creer en Cristo significa obedecerle, cumplir sus mandamientos y seguir caminando delante de Él conforme a su palabra. Eso es creer en Cristo. Como dice en Santiago en su epístola, la fe sin obra está muerta.
Si yo digo que soy bombero, pero me dedico a hacer pan y no sé lo que es regar un jardín, ni apagar una cerilla con agua, eso no es así. No es así, no eres bombero, eres jardinero. Entonces, si somos cristianos, vamos a dar fruto como cristianos. Primer fruto es fruto de fe. Fruto de fe, creer en Cristo y hacer su voluntad. Es el primer fruto. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y los demás será añadido. El Señor sabe lo que necesitamos. El Señor sabe lo que necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. Entonces, para terminar, iglesia, decir que es que nuestro Dios lo que quiere es que nosotros tengamos bien claro quiénes somos en Cristo en este instante y que no nos olvidemos para el resto de nuestras vidas. Porque eso va a ser una muralla infranqueable para los dardos del enemigo. Va a fortalecer nuestra fe. Y desde esa torre le podemos decir al diablo, Satanás, su demonio y toda su maldad, en el nombre de Jesús te reprendo y te echo fuera de mi vida, de mi casa, de todo lo mío. Eso lo podemos hacer, porque también la palabra del Señor en su palabra nos da autoridad delegada en el nombre de Jesús, sobre toda fuerza del enemigo. Iglesia, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Somos iglesia de Cristo, no lo olvidemos nunca, le pertenecemos a Cristo. Para terminar voy a leer estos versículos. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 siguientes, que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Amén. Amén. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.